Gracias, hermana Judy. Muy bien, hermanos, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a continuar entonces con nuestras enseñanzas de distintivos, lo que creemos como iglesia. Y hoy día corresponde un tema bien, ¿cómo se le podría decir? Muy importante, ¿sí? Para el creyente, pero al mismo tiempo es un tema bien controversial que tiene que ver mucho con la salvación, ¿sí? El tema que hoy día vamos a estar estudiando, yo te invito a que tomes nota quizás de algunos versículos que vamos a ir citando, o también que tengas una Biblia a la mano para hacerlo a la luz de las Escrituras, ¿sí? Pero antes de entrar al tema, recuerda que en, el, en esta serie llamado Distintivos estamos haciendo temas referente a qué es lo que creemos como iglesia, ¿sí? No son posturas personales, sino como iglesia, qué es lo que nosotros abrazamos de la palabra de Dios, qué es lo que creemos y es este creer justamente qué es lo que nos distingue de las demás iglesias o incluso de aquellas que no son iglesias del Señor, ¿no? Entonces, lo primero que habíamos visto era el modelo de Dios para la iglesia. Nosotros creemos que lo encontramos en el libro de Hechos, ese modelo, y no es la iglesia tradicional el modelo que de alguna otra manera ha influenciado sobre nosotros, sino es el modelo del libro de Hechos. Amén. Creemos también, o hemos hablado también de la visión de nuestra iglesia local, que somos restaurados por Cristo para mostrar su ejemplo al mundo, ¿no? Ya sea con palabra, pero también con hechos, con transformación de vida. Hemos visto también cómo debe ser el gobierno en la iglesia a la luz de la Escritura. No nos vamos a los extremos de los presbiterianos que hablábamos, tampoco del extremo de los episcopales, sino que todo esto tiene un equilibrio y Dios es soberano en ello. Amén. Y también habíamos visto el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que el poder del Espíritu Santo no tiene nada que ver con danzar, saltar y cosas como esas, sino que el poder del Espíritu Santo básicamente es que el Espíritu Santo está morando en nosotros y ¿qué es lo para qué? Para ser testigos en medio de este mundo que está en caos. Amén. Y el día de hoy les decía que vamos a ver un tema muy importante, que yo creo que si lo logras entender y lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucha prudencia también este tema, lo que va a hacer, más allá de mandarte a extremos o polarizarte, lo que va a hacer es traer convicción a tu fe, a lo que en quien tú has creído. El tema se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ya quizás algunos dicen soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Vamos a verlo. Bueno, después vamos a ver los siguientes temas también, las siguientes reuniones, pero hoy día nos centramos entonces en la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? Entonces, para ello, te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 3, es uno de los capítulos más conocidos o más citados de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí encontramos Juan 3:16, ¿no es cierto? ¿Sí? Y muchos de nosotros quizás incluso sabemos Juan 3:16 de memoria, ¿sí? Entonces, dos cosas del cual vamos a hablar esta noche. Uno, nosotros creemos que de pronto la salvación es netamente una obra soberana de Dios en la vida del ser humano, donde el ser humano no tiene ninguna interferencia, ¿no? Es como que cuando nosotros, para poder nacer del vientre de nuestra madre o para poder ser procreados naturalmente, no intervenimos, simplemente eso escapa de nuestra responsabilidad. De la misma manera es el nacimiento espiritual. Dios es soberano en este nacimiento espiritual, Dios es soberano en regenerar tu vida, no es porque tú hagas algo, ¿no? Pero al mismo tiempo también creemos, y la Biblia afirma, de que nosotros somos salvos por fe, por haber creído en la obra preciosa de Jesucristo. Entonces tú dices, total, ¿es porque yo creo o es porque Dios así lo dispone? Y ahí, en ese punto, a través de toda la historia de la iglesia, ha habido grandes encuentros de grandes teólogos. Algunos se hacen llamar calvinistas, otros se hacen llamar arminianistas. Y así, hasta hoy en día, ¿no? Hay personas que se van a un extremo en sobreexaltar la soberanía de Dios y reducir la responsabilidad del hombre, y otros dicen, no, es por la responsabilidad del hombre, y disminuyen lo que es la soberanía de Dios, y ahí hay dos polos, por así decirlo, hay choque. Y hay muchas iglesias que optan por una corriente y otros por otra corriente, ¿correcto? Hoy vamos a dar respuesta a nosotros como iglesia, cuál para nosotros prevalece, la soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Te voy adelantando que las dos cosas son bíblicas y para nada se contradicen, pero al mismo tiempo son verdades paralelas
que quizás no vamos a poder entender la cabalidad, pero por algo están escritos, está ahí en la escritura, Dios lo enseña como tal y nosotros tenemos que abrazar. Ya te estoy dando la respuesta, creo, tenemos que abrazar las dos verdades. Pero vamos con las palabras de Dios. Entonces, para eso, vamos a meditar en Juan capítulo 3, que es un pasaje que quizás lo has leído muchas veces y no te has percatado de ese asunto, ¿no? Es más, hace poco hemos estudiado en el Instituto Bíblico los Evangelios o Armonía de los Evangelios, y muchos de nosotros hemos leído esto, ¿no? De Juan capítulo 3, pero quizás no nos hemos percatado en estos detalles. Vamos a leer Juan capítulo 3 del verso 1 al 8. Es importante que tengas una Biblia porque voy a ir citando sobre la misma Biblia algunas palabras, ¿no? Entonces, si tienes tu Biblia a la mano, como que tú puedes seguir la lectura y de pronto también seguirnos la idea, ¿no? Entonces, Juan capítulo 3 es un evento donde un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús, ¿no? Y vino, dice, a escondidas, ¿no? De noche, algunos dicen, ¿no? Bueno, vino de noche, pero algunos dicen que a escondidas. Bueno, vamos a leerlo, dice, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, lo primero que está haciendo Nicodemo, está reconociendo que Jesús ha venido de Dios, ¿ya? Está reconociendo por las señales que había visto y de alguna manera está diciendo, y aunque él públicamente junto a los fariseos, de alguna manera no reconoció esto, pero aquí viene de noche, a solas, donde Jesús está reconociéndolo como rabí, como maestro, y lo segundo, lo más importante, está reconociendo que estas cosas no haría Jesús si él no viniese de Dios, ¿sí? Entonces, mira lo que le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esta palabra de cierto te digo es una sobreafirmación de Jesús. Aunque todo lo que Jesús dijo era verdad, pero al decir de cierto te digo, le está diciendo esto es muy importante que lo sepas, lo entiendas, lo conozcas. Es algo que tienes que poner mucha atención, como cuando de pronto en nuestros escritos ponemos resaltador o ponemos en negrita, algo así, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esa palabra o esa frase, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, marca esa palabra naciere de nuevo, o esa frase. Entonces, el que no naciere de nuevo, ahí hay una necesidad, tiene que haber un hecho, un nuevo nacimiento, ¿no? Dice, no puede ver el reino de Dios. Es decir, aquel que no nace nuevo no ve el reino de Dios. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que para ver el reino de Dios necesito nacer de nuevo, sí o sí. Pero pastor, eso es fácil, eso ya lo sabemos, me lo han predicado y bueno, yo ya soy creyente. No, pero vamos a verlo. Dice, 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dice, no. Respondió Jesús, le dice nuevamente, mire esta palabra, de cierto te digo. Y nuevamente, esto es muy importante, le dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nuevamente le dice que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y todavía, sobre todo pongamos nuestro énfasis sobre el Espíritu, porque de agua tiene muchas interpretaciones, pero al final no cambia la idea. Muchas interpretaciones porque algunos dicen nacimiento, se está refiriendo al bautismo, otros dicen el nacimiento natural, porque dentro de la madre estamos en una bolsa de agua y todo lo demás. Pero lo que está diciendo Jesús es de que tiene que nacer de nuevo o nacer del espíritu. Esto se lo conocemos nosotros como el nacimiento espiritual, ¿no? Del cual Pablo habla, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de la conversión, está hablando de la regeneración, está hablando de la nueva criatura, está hablando de nuestra salvación, de nuestra conversión. Amén. Y eso es lo que está hablando Jesús, ¿no? El que no naciere de nuevo, ahora le dice el que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de salvación, ¿correcto? Entonces, lo que es nacido de carne, carne es, naturalmente, ¿no? Y lo que es nacido del Espíritu, nuevamente vemos la palabra nacido del Espíritu por tercera vez, Espíritu es, ¿no? Dijo, naciere de nuevo, naciere el Espíritu, ahora nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahora eres una nueva criatura espiritualmente hablando. Eso lo entendemos nosotros porque ya hemos visto a través de las distintas cartas de Pablo que va a afirmar eso, ¿no?
Le dice, no te maravilles que te dijese, os es necesario nacer de nuevo. Entonces nuevamente le dice, no te maravilles que te dijese que te es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús le está diciendo, esto no es nada nuevo. Esto siempre ha sido así. O esto tiene que ser así. No tienes por qué sorprenderte, le está diciendo. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía mucho conocimiento, era un maestro de la ley, era un fariseo, pero no lograba comprender esta verdad que Jesús está diciendo, que es necesario que el ser humano, en este caso Nicodemo, nazca de nuevo, nazca del Espíritu nuevamente le dice, y le dice, no te maravilles cuando te digo que te es necesario, era necesario que nazca de nuevo. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto no nos incumbe a nosotros. El nacer del Espíritu nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Esto le incumbe a Dios. Esto solo lo puede hacer Dios. Esto solo lo puede hacer su Santo Espíritu. Esto es una obra divina. Esta es una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en el ser humano. Entonces le va a decir, quizás no lo entiendas, así como el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo que humanamente quizás en un razonamiento lógico no lo vamos a poder entender, pero en últimas instancias esto es lo que Dios hace, ¿correcto? Entonces aquí vemos la plena soberanía de Dios a través de su Espíritu Santo dando nuevo nacimiento al ser humano, donde el ser humano no tiene una participación de decir, yo quiero nacer de nuevo. O sea, es como el nacer de la carne. Tú no elegiste nacer, hemos dicho muchas veces eso, quizás lo has dicho algunas veces, ¿no? Yo no elegí nacer en el hogar donde nací, algunos dicen, ¿no? O sea, cierto, eso no te incumbe a ti, tú simplemente naciste. Y es una realidad también nuestro nuevo nacimiento, es una obra sobrenatural de Dios. No es que yo voy a hacer tal cosa y entonces naceré de nuevo. Haré tal y tal cosa y naceré de nuevo. Iré a la iglesia durante 10 años y naceré de nuevo. Me bautizaré y naceré de nuevo. No. Simplemente eso es una obra sobrenatural de Dios que simplemente cuando más adelante vamos a ver la segunda parte, que simplemente ocurrió y tiempo atrás ya no eras hijo del diablo, que en algún momento Jesús le dijo a los fariseos, pero también ahora habla del Hijo de Dios, ¿no? Y Juan 1:12 dice, a los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí Jesús le está diciendo, esto no te incumbe, no lo vas a entender, porque el que nacido del Espíritu dice, así que todo aquel que es nacido del Espíritu, dice, no sabe, así como que no sabe de dónde viene el viento ni a dónde va, simplemente lo oye, ¿no? Y mira, entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas, muchos filósofos, muchos teólogos también han querido entender el nuevo nacimiento, han querido entender cómo es posible que, o como Nicodemo, ¿no? ¿Cómo es posible que uno pueda nacer de nuevo, ¿no? O sea, porque queremos entenderlo en nuestra lógica humana muchas veces, ¿no? Decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que ahora dice, es una nueva criatura, es un nuevo hombre, ¿no? Entonces, el viejo hombre ya fue y ahora es un nuevo hombre. ¿Y cómo ocurre eso, no? Eso es simplemente la soberanía de Dios cuando nos da un nuevo nacimiento o también llamado regeneración. Y de eso nos está hablando Juan, que eso le incumbe a quién? A Dios. Y a Jesús se lo está diciendo. No lo entiendes, pero es así. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia, te voy a mostrar unos cuantos, que nos muestran de esta manera en cuanto a la salvación, nos muestran la soberanía de Dios. Te voy a mostrar algunos pasajes que, bueno, la soberanía de Dios es mucho más amplio, pero en cuanto a lo que estamos hablando, que nos muestran la soberanía de Dios. Por ejemplo, vemos la soberanía de Dios en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿What? Y uno dice, ¿fui escogido? Déjame decirte que sí, fuiste escogido. Pero no es porque yo creí, pero la Biblia dice que fuiste escogido. Verso 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad.
has sido predestinado a ser un hijo de Dios. Y uno nuevamente dice, ¿cómo? No es porque yo elegí. La Biblia dice que has sido escogido. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, ¿no? Para que Él tenga la supremacía sobre todos aquellos que Él predestinó, ¿no? Que fueran hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístete como un escogido de Dios, dice. Según de Timoteo 2:10 dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús por gloria eterna. Y nuevamente vemos de que dice, está hablando de los creyentes que han sido escogidos. Déjame decirte que a veces decimos, no, yo conocí al Señor o yo encontré al Señor en tal iglesia. No, el Señor te encontró a ti. El Señor te cogió a ti. Y así podemos ver muchos pasajes de la Biblia donde nos habla sobre la soberanía de Dios, ¿no? Tal como lo está diciendo aquí. Pero, bueno, esto es para más adelante, pero es interesante, después de haberle dicho todo eso a Nicodemo, o sea, no, bueno, lo que acabamos volviendo a Juan, después de haberle dicho, no lo vas a entender, simplemente el nacido del Espíritu, así como no se sabe de dónde viene el viento ni a dónde va, solamente lo oímos, simplemente se vuelve una realidad en nosotros, porque él no entendía cómo nacer de nuevo. Esto es obra soberana del Espíritu Santo, incomprensible humanamente. Mira lo que responde Nicodemo en el verso 9, y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le dijo, no, o sea, Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? Y sigue sin entender, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? Explícame. Jesús le respondió y le dijo, verso 10, ¿eres tú maestro de Israel o no sabes esto? Le dice. Y como que Jesús está siendo un poco sarcástico, ¿no? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le está diciendo, esto es así y ha sido así. No es algo nuevo, por eso le dijo. ¿Por qué te sorprendes cuando te digo que tienes que nacer de nuevo? ¿No? Que tienes que nacer del Espíritu. Y Nicodemo sigue sin entender. Pero ahora, del verso 11 al verso 21, vamos a ver, por así decirlo, la otra cara de la moneda. Del verso 1 al verso 8 hemos visto en que hay un nuevo nacimiento que corresponde al Espíritu, hacer esa obra en el ser humano, de hacer que uno nazca de nuevo. Y esa es una obra soberana de Dios donde el ser humano no tiene entendimiento, tampoco tiene intervención alguna, es decir, Señor, que sea así, ¿no? Pero del verso 11 en adelante, mira cómo comienza a decir, de cierto, también nuevamente vemos la frase de cierto, esto también es importante. Mira lo que dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, dice, y no recibís nuestro testimonio, le está diciendo Jesús a Nicodemo, ¿no? O sea, lo que yo te estoy diciendo es lo que sé, lo que he visto, eso es lo que te estoy dando testimonio, y tú no lo estás recibiendo, le dice. Verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere cosas celestiales? Y lo que le está diciendo, que esto que te acabo de decir es algo celestial, es algo sobrenatural, es algo espiritual. Si cosas terrenales había hecho Jesús y las había estado predicando y ellos no creían, esto que es algo espiritual, es algo sobrenatural, que solo corresponde a Dios, ¿cómo lo creerás? Dice, ¿cómo le creeráis? Mira, dice verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está diciendo, yo he descendido del cielo, ¿sí? Verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí lógicamente está hablando de que él iba a ser levantado, pero en una cruz, ¿no? Más adelante. Y ahí viene el recién, mira. Entonces, Nicodemo recién está terminando de entender que hay una necesidad de nacer de nuevo, y Jesús ya le dijo que él ha descendido del cielo y que él va a ser levantado, ¿no? Y ahora le dice, ¿para qué va a hacer esto, no?
Él ha descendido del cielo y va a ser levantado en una cruz como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Si recordamos un poco esa historia, es cuando hubo muerte por la picadura de las serpientes, ¿no? Y de pronto Dios le dijo a Moisés que levante una serpiente de bronce para que todo aquel que mirare la serpiente y cosa no muera, ¿no? Entonces esto estaba apuntando a algo mayor, a lo que iba a ocurrir como cuando nosotros estamos siendo perdidos o estamos en perdición a causa de la picadura del pecado de la serpiente, que es la serpiente antigua, el maligno, ¿no? Entonces, a causa de nuestros pecados estamos condenados a muerte, pero es necesario que se levante alguien en una cruz y que nosotros miremos esa cruz para, lo que dice el verso 16, no, 15, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí Jesús se le está diciendo, ¿cómo va a ser? A través de la fe. Porque tú vas a tener que creer, ¿no? Vas a tener que creer en ese que va a ser levantado, en el Hijo del Hombre que va a ser crucificado, y así tendrás vida eterna. Y así ocurrirá esa obra sobrenatural y maravillosa de Dios creyendo. Y esa es la responsabilidad del hombre. ¿Qué cosa? Creer. Pero tú dices, pero hemos leído pasajes donde dice que somos elegidos, somos escogidos, somos predestinados. Sí, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad de que nosotros tenemos que creer. Tú dices, pareciera que se contradicen, pero no se contradicen. Son dos verdades que encontramos en la Biblia. Tú has sido escogido por Dios. Dios es el que hace la obra sobrenatural en tu vida. Solamente Dios puede hacer que tú nazcas de nuevo. Pero al mismo tiempo Dios te dice, tienes que creer. Mira lo que dice el verso 16, el más conocido de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, nuevamente vemos la palabra creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces, durante toda esta porción, del verso 11 al 21, vemos la palabra creer, creer o no creer, creer o no creer, creer y no creer. Y eso no es otra cosa más que responsabilidad del ser humano, que Dios le está dando una responsabilidad de ¿qué? De creer. No vemos la palabra obrar, no vemos la palabra hará votos, sino lo que está diciendo es que tiene que creer. Y hay consecuencias por creer y hay consecuencias por no creer. El que no ha creído, dice, ya ha sido condenado. El que no cree va a perderse, mas el que cree no va a perderse, sino va a tener vida eterna. Y otra palabra que vemos en el verso 15, 16 y 17 y el 18, vemos frases como que para que todo aquel, es una invitación a todos. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Más adelante dice, para que todo aquel que en él cree, todo aquel nuevamente. Más adelante, verso 17, la segunda parte dice, sino para que el mundo sea salvo por él, el mundo. Verso 18, el que en él cree. Y entonces ya no solamente está hablándole a Nicodemo, sino está hablando de ¿quién? De la humanidad. Y está diciendo que la humanidad tiene esa oportunidad de creer, ¿no? Todo aquel ser humano que cree en esta verdad, que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y fue levantado en una cruz, y nosotros creemos en la obra preciosa que él hizo en la cruz, seremos salvos y no nos perderemos y no estaremos condenados. Y esta es una verdad para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, este capítulo me ha dicho que Dios es el que hace al ser humano en una nueva criatura, sin intervención del ser humano, y muchas veces el ser humano no lo va a entender. No hay participación del ser humano. Entonces tú dices, y al mismo tiempo vemos pasajes en la Biblia donde dice que hemos sido elegidos, hemos sido predestinados,
Y vamos a ver más pasajes todavía donde dice que mismo Dios es el que trae a quien deben de creer, lo trae al Hijo. Y uno dice, total, ¿es soberanía de Dios o es responsabilidad del hombre? En esto lo que te digo, que muchos teólogos, muchas iglesias a través de la historia son polarizados. Algunos creen que es por el simple creer y otros dicen, no, es por la soberanía de Dios. Pero las dos verdades la encontramos en la palabra de Dios. Y las dos verdades son verdades paralelas. Y están ahí. Ambas verdades no lo podemos negar. A esto de creer, los reformistas, en los tiempos de Martín Lutero, básicamente, lo conocieron como sola fide. ¿Qué significa sola fide? La palabra sola fide significa únicamente por fe. ¿Por qué? Porque en los tiempos del catolicismo, en los tiempos de Lutero, lo que se decía era que podía ser a través de misas, podría ser a través de indulgencias, podría ser que te vas a un purgatorio y de pronto tu familia tiene que hacer misas y de pronto ahí tu almita se va a pasar al cielo. Falacia de falacias. Entonces, los reformados, ¿sí?, o los protestantes que partieron de Martín Lutero, ellos, uno de sus distintivos, aunque tuvieron muchos distintivos, pero uno de sus distintivos fue sola fide, en latín, que significa únicamente mediante la fe uno puede alcanzar la salvación o recibir la salvación, que es mediante la fe. Y ahí encontramos 5 solas, que en otro momento vamos a estudiarlo. Sola escritura, que solamente la escritura es una revelación divina y nada que papa ni nada de eso. Solo Christus, que solo Cristo es el mediador. Sola gracia, ¿no?, que es solamente mediante la gracia. Sola fide, que es solamente mediante la fe. Y sola gloria, que es solamente Dios se le da toda la gloria. Pero bueno, volvemos a nuestro tema. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los reformistas? Los reformistas decían lo siguiente, y está en la escritura, definitivamente, ¿no? Entonces, donde encontramos, así como hemos visto, de que somos elegidos, somos predestinados, y es Dios quien finalmente nos da la salvación, y es el que ha elegido los que han de ser salvos, por así decirlo. Y tú dices, pero si Él ha elegido, entonces, ¿qué cuento yo aquí, no? Pero al mismo tiempo la Biblia dice que tienes que creer, y son dos verdades. Mira, Efesios, te voy a mostrar ahí unos pasajes, te lo comparto ahorita mismo, donde vemos la responsabilidad del hombre, así como hemos visto la soberanía de Dios, vemos la responsabilidad del hombre. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, ¿quién es el que cree? El ser humano es el que tiene que creer, ¿no? El ser humano es el que tiene que creer, y no es por obras, nuevamente. Romanos 1:17, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es necesario que el ser humano crea para poder tener esa vida eterna. Ese es el evangelio de la justicia, de la justificación. Necesitamos creer en Jesucristo. Esa es una verdad y eso es lo que venimos predicando domingo a domingo y cada vez que uno evangeliza, ¿no? Que la otra persona tiene que creer, ¿para qué? Para que tenga vida eterna, para que sea salvo, para que sea nueva criatura. Y Gálatas 3:11, Hebreos 10:38 dicen lo mismo prácticamente, que el justo por la fe vivirá. ¿Y esa responsabilidad de quién? Del ser humano. Porque no va a venir a tener fe alguien por ti. Es tu responsabilidad, es algo personal. Cada uno de nosotros somos llamados a creer. Y si no creo, simplemente no se activa, ¿no? Como decía, ya hemos sido condenados como por no haber creído, ¿no? O simplemente estamos en perdición. También hay otro, Romanos 3, bueno, todo el capítulo, prácticamente lo hago un resumen, dice, ninguno es justificado por obras o conductas, sino por la fe en Cristo. Si lees todo Romanos capítulo 3 vas a encontrar constantemente esta verdad. Romanos 8 dice que Abraham es justificado por fe y no por obras. Mismo Abraham, por eso se le conoce como el padre de la fe, necesitó creer, y no es porque de pronto él fue obediente o porque de pronto él hizo algo extraordinario, sino simplemente fe por fe. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, lo que está haciendo referencia Juan capítulo 3, verso 15, que tenía que ser levantado, aquí dice, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, eso es fe, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una promesa de salvación
porque definitivamente tenemos que creer, ¿no? Y definitivamente estamos hablando de una fe verdadera, por cierto, ¿no? Romanos 6:23, mira, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cualquiera que creyere en Jesucristo no se perderá, sino tendrá vida eterna. ¿Aún te cabe duda que es por fe? Es por fe, no es por obras, no es por otra cosa, no es por orar o por rezarle a San Pancracio, no, es por fe, y en todo momento vemos que es por una fe en Jesucristo, el que fue levantado en una cruz, porque Él pagó por nuestros pecados. Juan 3:16 lo he vuelto a poner aquí porque es importante, porque dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. 1 Timoteo 4:10 dice, porque que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente ¿de quién? De los que creen. Entonces, nuevamente vemos en estos pasajes la necesidad de creer. ¿Sí? Nuevamente vemos en estos pasajes que hay una necesidad de creer. Entonces tú dices, ¿y esto es responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros. Tú tienes la responsabilidad de responder a la palabra de Dios, al evangelio con fe. Por eso no es solamente por oír la palabra. Si bien es cierto, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no solamente está en el hecho de oír, sino que yo tengo que responder con fe. Y cuando respondo con fe me voy a volver un hacedor de la palabra. Entonces tú dices, definitivamente entonces depende de mí. Y ahí donde ya viene, justamente nuevamente viene esta aparente paradoja, ¿no? ¿Depende de Dios o depende de ti? ¿Y en qué creemos nosotros? Y ahí es donde grandes teólogos se han dividido, porque algunos dicen, no, depende de Dios, otros dicen, depende del ser humano. No, Dios decide quién debe de ser salvo. Otros dicen, pero la invitación ha sido para todos, porque dice todo aquel. Y las dos verdades son bíblicas. Dios finalmente es el juez supremo y soberano, quien decide quién es salvo, pero al mismo tiempo Dios ha hecho la invitación a todos, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ahora, frente a esto, ¿cómo respondemos nosotros? Porque no nos vamos a uno de los dos extremos, o simplemente negamos los dos extremos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Ah? Y es más, muchas personas evitan hablar de esto, muchas iglesias evitan hablar de esto, menos todavía cuando evangelizas, ¿no? Cuando evangelizas, ¿qué vas a hablar de esto? Porque de pronto la otra persona va a decir, entonces no depende de mí, depende de Dios. Es interesante que esta cuestión de Juan 3:16 fue uno de los evangelismos que Jesús hizo con Nicodemo, porque al final de su vida vemos de Jesús, vemos a Nicodemo junto a otro hombre, José de Arimatea, si no me equivoco, que son los que prácticamente dan sepultura a Jesús. Y podríamos decir que Nicodemo terminó convirtiéndose. Jesús usó una verdad como esta, donde vemos claramente la soberanía de Dios haciendo de un ser humano nueva criatura, donde no hay participación humana, pero al mismo tiempo en ese mismo capítulo, en esa misma conversación, vemos a Jesús haciendo una invitación a que crean. Dos verdades del cual no podemos obviar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? Es interesante porque Jesús en cada momento en este capítulo, tanto para la soberanía de Dios y tanto como para la responsabilidad de creer del hombre, ha dicho, de cierto os digo. Ambas cosas son importantes y ambas cosas son absoluta verdad. En ambos casos dijo, de cierto te digo. En ambos casos, ambos están sobre la misma balanza. Y lo más sabio que puede hacer el creyente, el no creyente no va a entender estas cosas, pero lo más sabio que puede hacer el creyente es no exaltar lo uno ni menospreciar el otro, tampoco menospreciar el otro y exaltar lo otro. ¿Me dejo entender? Nosotros debemos simplemente aceptar que las dos cosas son bíblicas, porque las dos cosas están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de aceptar? Que la salvación es una obra sobrenatural divina que no depende de mí o depende de ti. Yo creo que no depende de mí, es una obra sobrenatural divina que no depende de mí. Pero al mismo tiempo, Juan nos ha dicho, a través de narrando las palabras de Jesús, que tengo que creer, y ese creer lo tengo que hacer yo.
Entonces, nos está hablando de la soberanía de Dios y nos está hablando de la responsabilidad del hombre. Entonces, aquel que de pronto está siendo irresponsable con este llamado de creer, está diciendo que va a tener perdición eterna. Y aquel que es responsable con decidir creer en el Evangelio, va a tener vida eterna. Entonces es algo muy relevante. ¿Cómo? Aquí he hecho una pregunta que quisiera planteártelo, ¿no? ¿Cómo es que la salvación puede ser una totalidad obra de Dios y que a la vez pueda ser la responsabilidad de mí, de poder creer y no creer? Es una total obra de Dios, pero al mismo tiempo te da la responsabilidad de creer y no creer. Te vuelvo a decir, ha habido mucha polarización en cuanto a esto, pero son dos verdades paralelas y las dos verdades son bíblicas. Si pretendemos exaltar a la una, vamos a disminuir la otra, y eso no es lo correcto, ¿ya? La idea no es decir que uno está mal y lo otro está bien. Las dos cosas son verdades, y las dos cosas tenemos que abrazarlas. Ahora, una verdad de entender que es soberanía de Dios me lleva a ¿qué? A adorar a Dios y decirle gracias, porque fijaste tus ojos en mí. Gracias, porque tu gracia fue tan grande que a pesar de mi rebeldía, me amaste tú primero, pero ahora, para ahora yo poder amarte. Una de esas verdades me lleva a adorar a Dios, a admirar a Dios y decir, Dios, gracias porque me escogiste. Gracias porque me elegiste. Gracias porque no me desechaste. Y la segunda verdad nos lleva a una responsabilidad de evangelismo, de entender que hay muchas personas que necesitan creer en esta verdad, pero ¿cómo creerán si no lo han oído? ¿Cómo creerán si no hay quien las predique? ¿Cómo creerán si no hay quien anuncie el evangelio? Ambas verdades me llevan a una respuesta. La soberanía de Dios me lleva a admirar a Dios, a adorar a Dios, y la responsabilidad del hombre me lleva a manifestar este mensaje para que otros también crean. Y esa es la respuesta más saludable que podemos dar a estas dos verdades y no negar una ni la otra. Grave error cuando de pronto nos vamos a un extremo. ¿Por qué? Porque imaginemos experimentalmente a modo de prueba, vayámonos al extremo de pensar que es la soberanía de Dios y no tiene nada que ver la responsabilidad del hombre. Entonces, si es la soberanía de Dios, no predico, pues. Si igual Dios ya sabe quién va a ser salvo. ¿Te das cuenta de la irresponsabilidad de irnos a un extremo? ¿Correcto? Si es la soberanía de Dios, entonces no predico. Y si nos vamos al otro extremo de pensar que es porque lo que el hombre dice, le estoy quitando toda esa soberanía a Dios, de que Él es el autor de mi salvación. Y lo estoy llevando a un hecho de que depende de mí, netamente. Y cuando las dos verdades son bíblicas, ¿no? Y no solamente está en Juan, también lo puedes encontrar en evangelios como Mateo. Te invito a que abras Mateo capítulo 11 y verso 27 y 28, vamos a leerlo. Lo otro que mientras vas buscando Mateo 11, 27, lo otro que tenemos que entender también, que, porque Pablo lo va a resumir claramente eso en Romanos más adelante, tenemos que entender algo, que no podemos tratar de comprender estas dos verdades y tratar de decir, necesito entenderlo, a veces decimos así, ¿no? Necesito entenderlo. Recuerda, tenemos una mente humana y esto es una verdad celestial, tal como Jesús le dijo a Nicodemo, el viento viene, el viento va, pero tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, solamente percibes. Así es el nuevo nacimiento. Y de la misma manera nosotros tenemos que ser tan humildes de decir, Señor, esto es verdad, tú eres soberano, Señor, soy responsable de creer, porque si te desecho y no creo, simplemente me estoy poniendo la soga al cuello, ¿no? Entonces, eso es humildad del ser humano, y todo creyente, creo yo, de que va a entender y va a decir, Señor, esto es así, porque tu palabra lo dice, no hay más cuestionamiento. Es interesante. Mateo 27, verso 11, si lo tienes, vamos a leerlo juntos, dice. Todas las, lo tenemos ahí todos, ¿sí? Mateo 27, 11 y 28, vamos a leer, y vas a ver tú nuevamente las dos verdades. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar.
¿Me dejo entender? Voy a leerlo nuevamente lentamente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Correcto? Hay una intimidad, un conocimiento entre el Padre y el Hijo, que Él está diciendo, yo he descendido del Padre, yo lo conozco al Padre, y ahora dice, ni al Padre conoce a alguno, que el Padre no va a conocer a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El Hijo decide a quién lo va a revelar ante el Padre. Dices, uy. Pero al mismo tiempo, ahí vemos la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Jesús, que el Hijo es el que a quien Él quiere lo va a revelar ante el Padre. Pero al mismo tiempo mira el versículo 28. Pero al mismo tiempo, después de haber hablado de su soberanía, ahora dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo haré descansar. O sea, pasa un versículo y está haciendo una invitación a todo aquel, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y decir, vengan. Y más adelante va a decir, el que viene a mí no lo echo fuera. Entonces todos somos invitados, y tú dices, total, es la soberanía a los que el Hijo decide, pero al mismo tiempo el Hijo invita a todos. Y tú dices, no comprendo, yo tampoco lo comprendo, pero son verdades bíblicas. Verso 6, Juan capítulo 6, podrían buscarlo, Juan capítulo 6, verso 35 y 36, vamos a leerlo. Juan capítulo 6 es un buen pasaje también, es muy riquísimo Juan capítulo 6, realmente si lo estudiamos en algún momento verso a verso, y vas a darte cuenta que revela grandes verdades del reino, ¿no? Esas verdades que incomprensibles a la mente humana muchas veces, por eso se habla de fe, de creer. Juan capítulo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está haciendo una invitación, ¿no? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Está haciendo una invitación y al mismo tiempo les está haciendo un reclamo. Primero les está diciendo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Y les está diciendo, ¿por qué no creen? Si yo soy el pan de vida, ¿por qué no creen? ¿No? Entonces, ¿qué está poniendo? La responsabilidad al ser humano, diciendo, cree, pues, papito, ¿no? Le está diciendo a los fariseos, crean, pues, ¿no? Crean. Pero mira lo que dice ahora el verso 37. ¿No? Si le está diciendo que crean, pero ahora mira lo que dice el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero ¿quiénes irán a él? Los que el Padre le da. En total, el Padre decide a quién dar. Y tú dices, eso es soberanía de Dios. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Y aquí nuevamente vemos que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo crea en él. Y nuevamente vemos ahí revelado las dos verdades. La voluntad del Padre es que todo aquel que cree en el Hijo, ve al Hijo, tenga vida eterna. Nuevamente vemos salvación por fe, pero al mismo tiempo vemos soberanía de Dios. Verso 46, puedes pasar el verso 46 del mismo Juan 6. Vamos a ver nuevamente la soberanía de Dios. Mira lo que dice. No que alguno haya visto al Padre, sino a que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, refiriéndose a él, ¿no? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente está hablando del que cree en él va a tener vida eterna. Es interesante. Verso 63, disculpen, verso 63, vamos a ver nuevamente la soberanía de Dios. El verso 63 dice, el Espíritu es aquel que da vida. ¿Quién da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está diciendo, el Espíritu es el que da vida. Esto va a estar muy relacionado a Juan capítulo 3, que el Espíritu es el que da vida, ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual, ese nacer de nuevo. ¿Quién es el que es el autor de ese nuevo nacimiento? El Espíritu, dice. Y el Espíritu es el que da vida. Ahora, verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ahora nuevamente les dice, pero algunos de ustedes no creen. Y ahí como que yo le podría decir,
pero si tú no estás diciendo que es el Padre el que finalmente nos va a llevar a ti los que han de creer, pero al mismo tiempo está haciendo la invitación diciendo, hay algunos de vosotros que no creen. Y dice ahí mismo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregarle. Jesús conocía incluso quiénes iban a creer en él y quiénes le iban a entregar. Soberanía de Dios nuevamente. Verso 65, nuevamente vamos a ver soberanía de Dios. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no, dice, si no le fue dado del Padre. Ninguno puede ir a Jesús si el Padre no lo hubiese permitido. ¿Te das cuenta? Soberanía de Dios. Y nuevamente, verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces muchos de ellos dijeron, wow, esto no entiendo, ¿no? O sea, simplemente muchos dejaron a Jesús. Y verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir acaso irlos también vosotros? Y les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? En otras palabras le está diciendo, decide, tienes el libre albedrío. Si tú quieres, también te quieres ir, le está diciendo. Y mira cómo responden los discípulos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, este capítulo de Juan 6 también está plagado de soberanía de Dios, donde vemos claramente que finalmente es Dios quien trae, pero también al mismo tiempo que hay una responsabilidad del ser humano de responder a esa invitación creyendo. Las dos verdades, vuelvo a repetir, son bíblicas. Las dos cosas lo encontramos en la Biblia. Y no es que una contradiga a la otra, sino que estas son dos verdades que no podemos tratar de comprenderlas a cabalidad. ¿Sabe por qué? Decía un comentarista bíblico, por nuestra naturaleza caída. ¿Cuánta razón tiene la Biblia cuando dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Esto es soberanía de Dios. Dios finalmente decide quién es salvo, pero te da la invitación a que tú creas y serás salvo. Entonces yo digo, las dos cosas son verdades. La primera, para decirle gracias Dios, porque me aceptaste, me elegiste, me escogiste de lo vil y menospreciado, me has llamado. Pero al mismo tiempo, la responsabilidad de decir, tengo que creer en Cristo y tengo que anunciar esa verdad. Son dos verdades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No tratemos de entender a cabalidad todo esto, sino de creerlas, porque son dos cosas que lo encontramos en la Biblia. No podemos tomar parte de una de ellas y desechar la otra. Grave error, porque estaríamos desechando verdades de la palabra de Dios. No podemos huir de estas dos verdades. Muy por lo contrario, date cuenta, Jesús lo predicó a un incrédulo que era Nicodemo, que finalmente terminó creyendo. Simplemente le compartió que esto es soberanía de Dios y luego le dijo, necesitas creer, también es tu responsabilidad. Entonces, no podemos pretender ponernos al nivel infinito de Dios, porque este es Dios hablando de la redención del ser humano. Pero lo que sí debemos entender y recordar que tenemos un mandato divino, una gran comisión. ¿Qué dice Mateo 28? Es claro, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos. Hay una orden. No podemos excusarnos en la soberanía de Dios y decir, pero si Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. Sí, eso es su omnisciencia. Él sabe quiénes van a ser salvos. Él es el que permite quienes que tienen que ser salvos. Él es que al final va a añadir a la iglesia a los que deben de ser salvos, tal como dice Hechos 2:47, ¿no? Y añadía a la iglesia a los que habían de ser. ¿Quién los añadía? No era Pablo, no era Pedro, sino era el Señor, dice, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero esa verdad de la soberanía de Dios, que Él es que finalmente añade quienes deben de ser salvos, no nos puede llevar al extremo de decir, entonces no cumplo la gran comisión, sino que muy por lo contrario, debemos de responder a esa gran comisión en obediencia, predicando el evangelio y recordando que Jesús dijo claramente que el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces, no puedes dejar la vida de tu familiar que aún no conoce a Cristo diciendo, bueno, será la soberanía de Dios, Dios sabrá si es que si él se va a convertir en algún momento. Eso es una medida facilista. Yo tengo que entender que el Señor me ha llamado a compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, si no cree en el mensaje del Evangelio, ahí en ese instante, bueno, es la soberanía de Dios.
que sea Dios tratando con esa persona, pero necesito yo personalmente ser obediente al llamado de predicar, porque ¿cómo creerán, dice, si no han oído? ¿Cómo creerán si no oyen la palabra de Dios? Si la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, esa debe ser nuestra forma de responder a estas dos grandes verdades. Y como Iglesia Jesús Salvador, mis hermanos, no estamos en ninguno de los dos extremos. Tú vas a escuchar mucho, cuando quizás vayas avanzando, algunos están estudiando en el Instituto Bíblico, mucho de calvinismo, de arminianismo. Son dos extremos, y los dos extremos son bíblicos. ¿Y de dónde está Jesús Salvador? Estamos en medio. Para nosotros las dos columnas son verdades bíblicas, porque así lo muestra la palabra de Dios. Si negamos la una, o si exaltamos una, estamos negando la otra, y no podemos hacer eso. Entonces somos responsables de proclamar el mensaje hasta lo último de la tierra, pero finalmente descansando en la soberanía de Dios, que Dios nos ha enviado a dar, en llevar el mensaje, y Dios es el que estará obrando en la vida de las personas. Mira lo que dice Romanos capítulo 11. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 11. Si lo tienes ahí en tu Biblia, sería excelente. Romanos 11. Romanos 10, antes de ello, vamos a leerlo nada más por cuestión de tiempo. Romanos 10, del verso 10 al 17. Mira lo que dice, es interesante. Romanos capítulo 10, del verso 10 al 17. Pablo, autor de esta carta, mira lo que dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, no cabe duda que la salvación es por fe, ¿no? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dios no hace acepción de personas, pero al mismo tiempo Él es el que decide, Él es el que elige. Verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Todo aquel, que hay una promesa para todo aquel. Pero sigue leyendo, verso 14. ¿Cómo pues invocarán? O sea, ¿cómo ese todo aquel va a invocar a quien el cual no han creído? En quien el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Y ahí pone Pablo la responsabilidad. ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahí viene la responsabilidad nuestra, de seguir predicando el mensaje del Evangelio, a pesar de que la Biblia dice que Él es el que va a añadir los que tienen que ser salvos. Nosotros somos llamados a echar la semilla. Cómo germine esa semilla y cómo dé frutos, esa es la soberanía de Dios. Pero nosotros tenemos responsabilidad ¿de qué? De manifestar, dar testimonio de la semilla, y esa semilla es Cristo habitando en el corazón de las personas. Verso 15. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son de los que anuncian el evangelio, los pies de los que anuncian el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En los tiempos de Isaías, Pablo está haciendo referencia a Isaías, llevó el anuncio, pero no todos creyeron. Pero hubo un remanente que sí creyó. Y ese remanente que sí creyó, solo Dios es soberano por qué creyó y por qué los otros desecharon el mensaje de Isaías. De la misma manera, somos llamados a llevar el mensaje del evangelio, y es Dios que finalmente sabremos nosotros cuando estamos allá en su presencia quiénes aceptaron, quienes creyeron en el evangelio predicado y quienes lo rechazaron. Verso 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuán necesario es seguir predicando la verdad del evangelio, la palabra de Dios. Entonces, ¿tenemos responsabilidad? Definitivamente tenemos responsabilidad. Ahora sí nos vamos al capítulo 11, verso 33, también lo voy a leer nada más. Capítulo 11, verso 33, mira lo que dice. Y con esto cerramos esto que quizás en algún momento a muchos teólogos, pastores, les ha traído intranquilidad porque no pueden comprenderlo, cuando lo que la Biblia nos llama es no comprenderlo ni entenderlo. La Biblia nos llama a creer cada una de estas verdades, que no se contradicen, sino son verdades paralelas, y ambas son ciertas. Dice capítulo 11, Romanos 11, verso 33.
oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. La palabra profundidad, lo que está diciendo, oh, cuán profundo, tan rico es la sabiduría y la ciencia de Dios, está diciendo Pablo. O sea, Pablo finalmente, si tú lees toda la carta de los romanos, los primeros versículos, los 8 primeros capítulos, disculpe, habla sobre la fe en Cristo, sobre la necesidad de creer. Pero el capítulo 9 habla sobre la soberanía de Dios. Cómo es que Dios, ahí vas a encontrar un pasaje como que aborreció a Saúl, digo, a Esaú, y amó a Jacob antes de su nacimiento. Y tú dices, ¿cómo? Dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de su nacimiento. Y explica toda la soberanía de Dios en el capítulo 9. Y tú dices, ¿cómo? Es que es Dios. ¿Pretendes juzgarlo? ¿Pretendes decirlo por qué? Y Pablo va a decir, ¿acaso el barro le dice al alfarero, ¿por qué me haces así? Justamente esa es la gloria de Dios. Él es el soberano, Él es el creador. Pero al mismo tiempo Pablo termina justamente diciendo que hay responsabilidad de nosotros de predicar el evangelio, después de haber exaltado la soberanía de Dios. Por eso es que él cierra este capítulo 11 diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Mira lo que sigue diciendo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Se hace la pregunta Pablo, ¿quién entiende los pensamientos de Dios? Hay muchas cosas que no vamos a poder entender, pero hemos sido llamados a creer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no es el entendimiento de todo, sino es el temor de Jehová. Tú logras entender, decía un pastor, tú logras entender por qué la vaca es negra, come pasto verde, pero da leche blanca. No sé por qué es así. De la misma manera, mis hermanos. ¿Lo logras entender? No, yo tampoco entiendo, ¿no? Es negra, come pasto verde y da leche blanca. ¿Qué ocurrió? No sé. De la misma manera, cosas del Señor, estas dos verdades. No pretendas entenderlo todo. Y eso también, ¿sabes qué? El ser humano a través de la historia ha querido razonar muchas cosas de la vida y muchas cosas de Dios. Y en eso querer razonarlos conforme su lógica humana, se han desviado de las cosas de Dios. En los años 300 más o menos hubo un hombre llamado Arrios, trató de razonar la humanidad de Dios, de Cristo, y la divinidad de Cristo, y se desvió. Tiempo atrás, muchos hombres han tratado de razonar las cosas de Dios. Platón, Sócrates, Aristóteles han querido dar una explicación lógica a la vida y simplemente han terminado patinando. Ahora, la Biblia en todo momento nos llama a creer y en confiar en Dios. A eso se le conoce como el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, el tener en cuenta su consejo, el creer en su consejo, en obedecer su consejo. En ella hay vida eterna. Verso 36, 35 y 36 y terminamos, dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, ¿quién le dio primero a Dios para ahora decir, ¿por qué no me haces esto? ¿No? El barro le habrá dado al alfarero diciendo, primero te doy esta capacidad para que tú me hagas conforme a tu capacidad. No. Lo que Pablo está diciendo, ¿quién le ha dado a Dios primero? Nadie, dice. Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay un pasaje que viene a mi mente, porque por él fueron creadas todas las cosas, por medio de él, ¿y para quién? Para él. Para él es toda la gloria. Entonces, mis hermanos, como Iglesia Jesús Salvador, creemos en la soberanía de Dios y creemos en la responsabilidad del hombre. Y que ambas verdades son bíblicas. No podemos irnos a ninguno de los extremos. Y que ambas verdades nos llaman a una respuesta. La primera, a adorar y admirar la misericordia de Dios, porque nos ha amado Él primero antes que nosotros lo amemos. Y la segunda verdad me lleva a tener la responsabilidad de mantener mi mirada en el autor y consumador de la fe, y no solo ello, sino de anunciar ese mensaje para que otros también crean en él. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias esta noche por tu palabra, Señor, porque nos muestras claramente, Señor, tu soberanía, Señor, plasmada en tu escritura, Señor.
Nos pasaríamos noches enteras, Señor, hablando de pasajes donde muestras tu soberanía total, Señor, sobre la humanidad, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Pero al mismo tiempo también, Señor, nos pasaríamos noches enteras hablando y meditando, Señor, en esa responsabilidad que tenemos de responder con fe, Señor, con confianza, con una mirada puesta en tu obra preciosa, valorando, Señor, porque eso es lo que demandas de nosotros, Señor. No demandas obras, no demandas ofrendas, demandas fe y confianza en ti, Señor. Y para eso necesitamos tener un corazón humilde, un corazón contrito, humillado, y decir, he decidido creer en ti, Señor. He decidido aceptar que tú eres soberano sobre mi vida, y que es gracias a tu soberanía, a tu obra sobrenatural que he nacido de nuevo. Pero al mismo tiempo, Señor, tú nos invitas a entender que tenemos que creer en esa verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sean para ti. Amén.